Madre mía, mi gente preciosa. Pero qué bien se siente volver a conectar con ustedes desde mi rincón favorito del Internet, donde el cotilleo turco fluye libremente como el Bósforo. ¿Cómo los trata la vida? Espero que con mucho amor, salud y drama turco, por supuesto. Porque hoy, mis queridos chismosos, tenemos un festín, un auténtico banquete de intrigas, celos y giros inesperados que dejarían a Sherazad de las mil y una noches boquiabierta. Sí, lo adivinaron, Can Yaman sigue dando de qué hablar. Y esta vez el asunto se pone más turbio, más apasionante, más de telenovela de prime time. Antes de sumergirnos de lleno en este tsunami de emociones, permítanme recordarles lo de siempre: suscríbanse, campanita y compartan. Este es su canal, el templo del chisme turco, y necesito su apoyo para seguir trayéndoles el salseo más exclusivo, las teorías más descabelladas y los análisis más perspicaces de este mundo fascinante. Son mi combustible, mi inspiración, mi todo. Los adoro. Ahora sí, que empiece la función. Hoy desentrañaremos la madeja de un drama que tiene a los fans turcos al borde del colapso nervioso. ¿El protagonista? Nuestro querido y a veces polémico Can Yaman. ¿Las antagonistas? Demet Özdemir y sorpresa, Engin Akyurek. Sí, mis amores, la trama se complica, se enreda y amenaza con explotar como un volcán en plena erupción. Para entender la magnitud de este terremoto emocional, debemos retroceder un poco en el tiempo y repasar los cimientos de esta historia. Recordemos con un suspiro nostálgico la era dorada de Erkencikus, pájaro madrugador. Can y Demet Sanemi-Can, una pareja que trascendió la pantalla y se instaló en el imaginario colectivo como el epítome del amor verdadero. Su química era palpable, su conexión innegable, y la ilusión de un romance real fuera del set era el combustible de un fandom global enloquecido. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad fue un poco más difusa. Nunca hubo una confirmación oficial de relación, pero los besos robados, las miradas cómplices, las declaraciones ambiguas y los posts en redes sociales cargados de intencionalidad mantuvieron viva la llama de la esperanza Candem. Un sueño que lamentablemente se desvaneció con el tiempo. Demet encontró la estabilidad emocional en brazos de Oğuzhan Koç. Una boda de ensueño cubierta en exclusiva por su canal favorito, selló un amor que parecía indestructible. Pero ¡ay!, el destino es caprichoso. Hace poco la bomba estalló, Demet y Oğuzhan anunciaban su divorcio. El shock fue generalizado y las especulaciones sobre las causas se dispararon como fuegos artificiales. Infidelidades, incompatibilidad de agendas, presiones familiares, el menú habitual de los divorcios famosos. Mientras tanto, Can Yaman seguía ascendiendo en su carrera, conquistando Italia con su encanto mediterráneo y consolidándose como un galán internacional. Se le atribuyeron romances fugaces, aventuras pasajeras, pero ninguno logró eclipsar la sombra del fantasma Candem. El recuerdo de Demet seguía presente, latente como una cicatriz en el corazón de sus fans. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde entra en escena el tercer vértice de este triángulo amoroso, Engin Akyurek. Un actor respetadísimo en Turquía, conocido por su talento innegable, su carisma arrollador y su vida personal hermética. Engin es la antítesis del escándalo, el epítome de la discreción, un caballero en toda regla. Hace unas semanas Demet y Engin coincidieron en un evento exclusivo, una fiesta privada organizada por una lujosa marca de la que ambos son embajadores. Un encuentro casual, profesional, sin mayor trascendencia, o eso parecía. Hasta que un vídeo grabado con la clandestinidad de un espía de la Guerra Fría se filtró en las redes sociales. En él se veía a Demet y Engin bailando juntos. Un baile sencillo, sin pretensiones, una muestra de camaradería entre compañeros de profesión. Pero ¡ay!, la maquinaria del chisme se puso en marcha. La reacción del fandom fue inmediata y explosiva. Algunos celebraron la posibilidad de una nueva pareja, un romance inesperado que podría revitalizar el corazón de Demet tras su doloroso divorcio. Otros criticaron la cercanía entre Demet y Engin, considerándola inapropiada dado su reciente separación. Y por supuesto, no faltaron los nostálgicos Candem, que vieron en este baile una traición, una puñalada al corazón de su sueño romántico. Y aquí, mis amores, llegamos al quid de la cuestión: ¿cómo reaccionó Can Yaman ante este vídeo? Pues, según fuentes cercanas al actor, según comentarios filtrados en redes sociales, según interpretaciones de gestos y miradas en entrevistas antiguas, Can Yaman no se tomó el baile de Demet y Engin con la misma deportividad que un monje budista.
Digamos que su reacción fue intensa. Un torbellino de emociones desatadas. Se habla de llamadas telefónicas subidas de tono, mensajes de texto con emojis de fuego, y un comentario en Instagram interpretado por muchos como una indirecta venenosa hacia Demet, en el que Khan hablaba de la importancia de la lealtad, el respeto y la honestidad en las relaciones. Un auténtico drama digno de una telenovela de iJapm. Pero alto ahí, mis chismosos. Es crucial mantener la objetividad y la cautela. No hay una confirmación oficial, una declaración jurada, una prueba irrefutable de que Khan Yaman haya explotado de la manera en que se está contando. Mucha de la información que circula son rumores, especulaciones y filtraciones sin verificar. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con la fuerza de las cataratas del Niágara. Lo que sí es innegable es que la supuesta reacción de Khan Yaman, real o inventada, ha generado un debate apasionante sobre las relaciones entre los famosos, sobre las expectativas del fandom, y sobre la difusa línea que separa la vida pública de la privada. ¿Tiene derecho Khan Yaman a sentirse celoso o molesto por el baile de Demet y Engin? ¿Debería Demet Özdemir dar explicaciones sobre sus relaciones personales? ¿Hasta qué punto los fans pueden opinar sobre la vida de sus ídolos? Son preguntas complejas sin respuestas fáciles, que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la fama y la obsesión. Lo que está claro es que el mundo del espectáculo turco es un hervidero de pasiones, de emociones a flor de piel, y de dramas que nos mantienen enganchados a la pantalla como adictos al chocolate. En mi humilde opinión, creo que todos los involucrados tienen derecho a rehacer su vida y a buscar la felicidad donde la encuentren. Demet Özdemir es una mujer libre y empoderada, y puede bailar con quien le plazca sin tener que rendir cuentas a nadie. Khan Yaman, por su parte, también tiene derecho a expresar sus sentimientos, aunque quizás debería hacerlo de una manera más discreta y menos pública. Y Engin Akyurek, como siempre, se mantiene al margen del drama, centrado en su trabajo y en su vida personal, como un caballero estoico en medio de la tormenta. Pero, ojo, chismosos. No podemos ignorar el elefante en la habitación, la influencia del fandom. A veces la pasión y el cariño que sentimos por nuestros ídolos nos llevan a crear expectativas irreales y a involucrarnos demasiado en sus vidas privadas. Es importante recordar que los famosos son personas como nosotros, con sus propios problemas, sentimientos y decisiones. Y que al final del día, lo que realmente importa es su talento y su trabajo, no sus romances o sus escándalos. Debemos aprender a separar la ficción de la realidad, a admirar su arte sin invadir su privacidad, y a respetar sus decisiones sin juzgarlos. Porque al fin y al cabo, todos merecemos vivir nuestras vidas con libertad y sin presiones. Así que, mi gente, ahí lo tienen. El culebrón de Khan Yaman, Demet Özdemir y Engin Akyurek sigue dando que hablar. No sabemos cómo terminará esta historia, pero lo que sí podemos asegurar es que seguiremos aquí, en este canal, para mantenerlos informados de todas las novedades y los salseos más jugosos del mundo del espectáculo turco. Prometido. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo explosivo. Hemos visto cómo un simple baile puede desencadenar una tormenta mediática, hemos analizado las posibles reacciones de Khan Yaman, hemos reflexionado sobre el papel de los fans en la vida de los famosos, y hemos aprendido, una vez más, que el amor es un campo de batalla donde las emociones chocan y las heridas tardan en sanar. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes toda la información que recopilo y leer sus comentarios y opiniones. Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Khan Yaman tiene motivos para estar celoso? ¿Apoyan una posible relación entre Demet y Engin? ¿O sueñan con una reconciliación entre Khan y Demet? Quiero saberlo todo. No se corten. Este es su espacio para opinar y debatir. Y ahora el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción. Denle like a este vídeo si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos y familiares que también aman el salseo turco. Y lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que aquí siempre encontrarán la información más fresca, los análisis más profundos y el entretenimiento más divertido del mundo del espectáculo turco. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, mis chismosos adorados. Que la fuerza del culebrón turco los acompañe.